¿Tienes diabetes? ¿Tienes algún familiar que tenga diabetes? El día de hoy vamos a tener un programa extraordinario realmente, con las últimas actualizaciones y de aspectos que ustedes no tienen idea de lo importante que pudieran llegar a ser. Y está enfocada la relación que tiene la diabetes con respecto a la periodontitis y viceversa. Hay muchas cosas que a veces todavía no estamos actualizados en cuanto al conocimiento, y es por eso que este programa tiene una gran importancia. Los invito a que se queden al final, porque además tenemos dos aspectos que ustedes pueden considerar, y es que al final nuestra invitada les va a dar algunos consejos para poder mejorar no solamente su salud periodontal, sino incluso la diabetes. Y el adelanto que les voy a dar es muchas personas que siguen su control, que siguen, por ejemplo, dieta, toman su medicamento, incluso hacen ejercicio para estar controlado de la diabetes, pues no toman en cuenta a veces el aspecto bucal, lo que es la periodontitis, la enfermedad periodontal, y entonces se ha llegado en los últimos estudios, en los últimos adelantos, a que cuidando su salud periodontal incluso se llega a controlar mejor la diabetes. Entonces, si ustedes descuidan el aspecto bucal, en realidad no están teniendo un buen control de su enfermedad. Quédense, por favor. Y para esto, bueno, obviamente quiero invitar, o ya invité a una doctora que es una consentida, es una persona que apreciamos mucho, es una especialista en periodoncia, que es pues de aquí de la ciudad, y es muy conocida y reconocida. Bienvenida, doctora Tania Herrera Pacheco. Muchas gracias, Luis Fernando. Pues antes que nada, buenos días a todos, buen día. Y efectivamente, pues vamos a platicar de un tema que es bien interesante y aparte bien importante, ¿no? La diabetes y la periodontitis son dos problemas bien comunes, tienen una alta prevalencia a nivel mundial y pues también implican una alta mortalidad, ¿no? Sobre todo la diabetes y las complicaciones que se pueden presentar con la diabetes. Tienen un alto índice de morbilidad y mortalidad. Morbilidad se refiere a las complicaciones o a las enfermedades que pueden presentar los pacientes como consecuencia del mal control de la diabetes, y la mortalidad, pues ahí es más entendible la palabra, ¿no? El rango de pacientes que pueden morir por complicaciones de diabetes. Entonces, pues yo creo que es un tema bien interesante y bien importante también. Quiero robar 3 minutos para explicar de una forma breve lo que es la diabetes, y bueno, casi que les voy a hacer un pequeño cuento en 3 minutitos y rápidamente después, para que ustedes puedan comprender desde un aspecto sencillo lo que nosotros les queremos dar a entender. Bueno, primero que nada, tenemos en cuenta que el aparato digestivo, que es también un sistema digestivo, comienza precisamente en la boca y termina en el ano. Entonces, al momento de que este tracto gastrointestinal, que a mí no me gusta la palabra tracto gastrointestinal porque no incluye la boca, la palabra gastrointestinal no nos incluye a nosotros, entonces yo soy un poquito territorial y a mí me gusta más como lo están manejando actualmente. En la actualidad se llama más bien canal alimentario, y este canal alimentario comienza precisamente en la boca, luego se va a la faringe, esófago, y luego se va al estómago, y luego ya va incluidos ahí otros aspectos como vienen siendo el intestino delgado, el intestino grueso, el páncreas y otros órganos. El páncreas es un órgano, y este órgano, que también es una glándula, forma algunos jugos biliares que se vierten en el interior de la parte inicial del intestino, que nosotros le llamamos duodeno, porque el intestino se divide en 3 partes, mide 8.5 metros aproximadamente en los seres humanos. Sin embargo, en la parte inicial se vierten estos jugos que ayudan a la digestión, pero aparte genera una hormona que se llama insulina y el glucagón. La insulina tiene que ver con que baje la concentración, regula de forma de que trata de nivelar, y entonces entre estas dos hormonas el azúcar que nosotros tenemos después de nuestra alimentación pues se encuentra nivelado. Existen 3 tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, por ejemplo, está asociada más bien a diabetes infantil o se presenta en niños, casi no se genera esta insulina, entonces son pacientes insulino dependientes que se tienen que inyectar. Esa es la tipo 1. Y la tipo 2 es la diabetes mellitus, que en realidad es la mayoría de los pacientes la que la presentan, que va en un rango del 85 hasta el 90%, o sea, dense cuenta ustedes de la gran cantidad de personas que tienen diabetes tipo 2. Y bueno, también está la gestacional, que es en personas cuando durante el embarazo se disparan esta hormona que es la insulina. De la tipo 2 es de la que vamos a hablar, ¿verdad? Más bien de la que vamos a platicar, porque la diabetes tipo 2, que es la que no es insulino dependiente y
Se da principalmente en adultos de 35 años en adelante, es cuando empiezan a haber complicaciones porque es una diabetes asociada a problemas crónicos, a la obesidad, al sedentarismo, y también tiene un factor hereditario bien importante, ¿no? Entonces, es de la que vamos a platicar, y precisamente eso tiene en común con la periodontitis. La periodontitis también es una condición crónica que se da más comúnmente igual en pacientes de 35 años en adelante. También está asociada, al igual que la diabetes, con el cuidado que nosotros tenemos de nuestro cuerpo. La periodontitis es causada por los microorganismos de la placa que se van juntando, es decir, cuando no nos lavamos bien los dientes. Pero existe un cierto factor hereditario, es decir, hay pacientes que son más susceptibles o no. ¿Qué quiere decir? Que hay pacientes que les da más fácil que a otros. Puede ser una persona que se lave excelentemente bien los dientes, pero tiene ese factorcito que hace que con un descuido que tenga en su higiene se le pueda presentar alguna cierta forma de periodontitis. Todos los países de Europa que se dedican a estudiar problemas periodontales han hecho diferentes estudios y han llegado a la conclusión que hasta el 2020 aproximadamente, aquí tenemos el número, 415 millones de personas mayores de 35 años tienen diabetes mellitus a nivel mundial. Y es aproximadamente como un 7% de la población mundial, las que tiene diabetes. Y en cuanto a periodontitis, si se fijan, el número es bien diferente, 750 millones de... es más alta la prevalencia de periodontitis. Y otro dato bien importante que nos dan ellos ahí en su página es que ambas enfermedades en muchos casos no son diagnosticadas. Es decir, estos son los que sabemos que están diagnosticados. Sin embargo, hay muchas personas que tienen diabetes y no saben. Porque no han aparecido los signos o los síntomas. Signos y los síntomas. Por ejemplo, un diabético como, no sé, baja de peso, hambre, no sé, el sueño, se ve alterado muchos factores. Y bueno, las enfermedades periodontales que obviamente también tienen sus características, hay ¿verdad? Pacientes que no han sido diagnosticados y desconocen, entonces puede ser que esta prevalencia todavía sea más alta. Y precisamente tiene también un factor genético bien interesante que a mí me llamó la atención, es que hay ciertos países donde todavía hay más prevalencia que en otros. México es uno de esos. Sí. Y creo que definitivamente tiene que estar relacionado con el estilo de vida que llevamos los mexicanos y también pues con la dieta. Con la obesidad, porque también México es uno de los países donde hay más cantidad de obesidad. En Estados Unidos creo que también. Entonces son países que van encabezando la lista de obesos, digámoslo así, porque es la realidad, aunque duela, y también vamos encabezando la lista de enfermedades crónicos, exactamente. En esta imagen que ustedes están viendo, vemos las complicaciones más frecuentes que presenta el paciente diabético, que son problemas en la circulación, tanto en la micro como en la macrocirculación, y lo que nos lleva a problemas de infarto cerebral, infartos al corazón o problemas de corazón, problemas de retinopatía, que es problemas en la retina de los ojos, y problemas o fallas en el riñón. Todos estos problemas que nosotros estamos mencionando están relacionados con la circulación sanguínea, ¿sí? Porque hay disminución del calibre sanguíneo de los vasos sanguíneos, del calibre de los vasos sanguíneos, y hay un aumento de las células inflamatorias. Y eso hace que al reducirse el calibre de los vasos sanguíneos, se cierran los vasos sanguíneos y puede haber un infarto al miocardio. Al no haber una buena irrigación sanguínea empiezan los problemas de la retinopatía. Igual, el tener una constante cantidad de células inflamatorias en los vasos sanguíneos nos lleva a todas esas complicaciones. Y la periodontitis es un problema inflamatorio crónico, que lo tenemos en los dientes o en la boca, en la encía, perdón, pero esas células pasan a toda la circulación sanguínea. Entonces, las células inflamatorias causadas por la infección de la boca pasan a todo el cuerpo. Entonces pueden llegar al cerebro, al corazón y a cualquier otra parte del organismo. Fíjate que esto es muy importante y yo a veces me pongo un poco celoso de nuestra profesión porque, bueno, a mí me gusta, me encanta. De hecho, me encanta tener este programa porque pasamos esta información que para mí creo que es muy importante. Y una de las cosas que me ponen celoso es el hecho de que la gente sabe que sí, puede causar pie diabético, puede causar problemas al corazón, al riñón, a la vista, se pueden quedar ciegos. Sin embargo, pocas personas o a veces nosotros no hacemos este hincapié en que también tiene relación con la salud periodontal de nuestros pacientes. Entonces,
Entonces está contemplada como uno de los 6 aspectos, creo que se considera la sexta más importante. Estamos hablando de la importancia que le debemos de dar también a la boca en el cuidado, porque se ha descubierto, y no sé, dime tú si me equivoco, que incluso yo estaba leyendo literatura donde dicen que hay personas que, aunque llevan un muy buen control de su diabetes, llevando pues la prescripción médica que les da, que generalmente es un médico internista el que trata, un especialista en medicina interna el que trata este tipo de enfermedades, y entonces pues les ponen a hacer ejercicio, les dan una dieta con ciertos medicamentos, ciertas dosis de acuerdo a cada caso en especial. Sin embargo, a veces se tenía un desconocimiento en cuanto a lo que sucedía con la cavidad oral, y se ha descubierto que incluso personas que tenían un muy buen control en su ingesta de alimentos, pero que descuidaba el aspecto bucal, pues no mejoraba su diabetes, no mejoraba su calidad de vida. Y entonces cada vez los estudios son más, y hay una relación muy directa entre lo que es la periodontitis y la enfermedad de la diabetes, ¿no? Sí, efectivamente, como tú lo mencionaste, desde 1993 aproximadamente salió un artículo en el que nos mencionan a la periodontitis como la sexta complicación de la diabetes, y de ahí se disparan los estudios, ¿no? Con respecto a estas dos enfermedades y la relación que existe. Y en los últimos estudios nos dicen precisamente que el hecho de que un paciente diabético tenga una infección en cualquier parte del cuerpo le dificulta el control de sus niveles de glucosa en sangre. Puede ser en cualquier sitio. Lo que pasa es que, bueno, el médico general está acostumbrado a detectar las enfermedades en todos lados, pero en la boca a veces nos la dejan un poquito olvidada, ¿no? Entonces, se ha visto precisamente que en un paciente diabético hay estudios longitudinales, es decir, estudios a largo plazo y estudios en poblaciones amplias, en los que ven que un paciente que es diabético y está con toda su medicación y tiene periodontitis, no pueden controlar muy bien los niveles de glucosa en sangre. Entonces a esos pacientes les hacen tratamiento periodontal sin modificarle sus medicamentos que toman para la diabetes, les agregan el tratamiento periodontal y mejora la condición de los niveles de glucosa en sangre. Entonces llegó a la conclusión de que el buen control de las infecciones bucales puede ayudar a controlar o a tener un mejor control de los niveles de glucosa en sangre. Entonces, de hecho, ahora ya es bien reconocido. Entonces, muchos médicos internistas refieren a sus pacientes precisamente cuando un paciente es recientemente detectado como un paciente diabético, lo refieren. Además de su dieta, ya lo refieren al dentista a que controle sus infecciones bucales como parte del manejo. Es decir, ya es más común el tener nosotros pacientes en la consulta referidos por su médico para que tengan también un buen control de las infecciones bucales. Y es por eso que se dice que tiene una relación bidireccional. Fíjate que yo de los otros padecimientos, que son los otros 5, yo los encuentro como a consecuencia de, por ejemplo, el pie diabético es a consecuencia de la diabetes. Pero no hay, yo creo, o no sé, que no hay una relación bidireccional de aquí para allá. O sea, o que los problemas oculares causen o estén relacionados con la diabetes. Entonces, más bien es una consecuencia de, y llegamos hasta esos aspectos que son muy conocidos, pero deben de tomarnos en cuenta también para que mejoren sus condiciones de vida. Ya están escuchando a la doctora. Y este programa a mí me encanta porque es precisamente, se trata de hacer esto. Esta información es muy importante, Tania, ¿verdad? Sí, precisamente la periodontitis es una enfermedad que causa diferentes problemas bucales, ¿no? Los dientes pues nos sirven para hablar, para comer, estéticamente, para cantar, para muchas cosas, ¿no? Claro. Entonces a veces descuidamos esa parte y hay muchos pacientes diabéticos que con el paso del tiempo pierden sus dientes, ¿verdad? Precisamente porque no se atienden o no detectan. Y algunas personas tienen la creencia que por ser diabético se va a quedar sin dientes.
y pues no tiene por qué quedarse sin dentes, ¿no? Hay más predisposición, estaba leyendo que hasta un 50% de movilidad y de 3 a 4 veces más de tener un problema de periodontitis. Pero la periodontitis también está asociada, es controlable y depende mucho de la higiene, de acudir al dentista a tus citas de control, ¿verdad? Exactamente, es prevenible y es controlable. Entonces, el hecho de que tengan una buena salud bucal, pues mejora el estilo de vida del paciente definitivamente, ¿no? De manera definitiva. Entonces, por eso también hay que darle la importancia que se merece. Y en cuanto a la relación bidireccional, es porque cuando un paciente tiene elevados sus niveles de glucosa en sangre, hay unas proteínas que se producen, que se llaman productos finales de la glicación, una cosa así, no me acuerdo del nombre en español exactamente, pero en inglés la abreviatura es AGE, que son los productos finales de la glicación, y esos productos se encuentran elevados en el paciente diabético. Cuando se encuentran elevadas esas proteínas, hacen que haya elevación de las células inflamatorias en general, y eso es lo que produce las complicaciones estas principales. Vamos a suponer que el paciente no tenga periodontitis, es diabético mal controlado. Tiene elevadas estas sustancias, y estas sustancias elevadas provocan una inflamación, hacen que el calibre de los vasos sanguíneos disminuya y vienen todas estas complicaciones que mencionamos. Bueno, así como la periodontitis contribuye a que todavía se cierren más los vasos sanguíneos, bueno, pues los productos estos que se liberan provocan una respuesta inflamatoria elevada en el paciente con periodontitis. Si yo tengo periodontitis y soy diabético y yo estoy mal controlado, mi periodontitis va a ser más severa que la de un paciente no diabético o que la de un paciente bien controlado. Eso es bien importante. Si un paciente es diabético pero tiene un buen control, si está con su medicamento, todo, en cuanto a nosotros en el área de periodoncia, se maneja exactamente igual que un paciente sano. Es decir, no tiene una susceptibilidad mayor. Es igual que un paciente sano, pero si el paciente está mal controlado, la periodontitis es difícil de controlar. Entonces las dos nos ayudamos mutuamente con el control de ambas enfermedades. O sea, ayudas no se complican, ¿verdad? Exactamente. Depende de la cooperación del paciente. Los signos y síntomas de las periodontitis más comunes, el primero de ellos es que las encías estén rojas o inflamadas. Las encías cuando están sanas deben de estar rositas y bien pegaditas al hueso, ¿sí? Bonitas. No debe de salir sangre ni ningún líquido de entre la encía y el diente. Otro síntoma bien común es que vean los dientes más largos, que el paciente se empiece a ver sus dientes más largos, que empiece a ver como retracción gingival o que se le ven las raíces de los dientes. También que los dientes se empiezan a mover de su lugar, de donde estaban originalmente, y empiece a haber espacios entre los dientes. Otro síntoma bien importante es que cuando se lavan sus dientes el cepillo se llene de sangre o haya sangre al momento de enjuagarse. El mal aliento, que haya sarro o cálculo entre los dientes, que tengan mal sabor. Uno de los síntomas más graves, o cuando ya está más grave el problema, es cuando ya los dientes se caen solos, ¿no? Cuando la movilidad ya se tremenda que llega casi a la necesidad de que o se salen solos o hay que quitarlos, ¿verdad? Sí, ya cuando se cae el diente es porque ya está muy avanzado el problema de la periodontitis, ¿no? Te quiero invitarlos a ustedes. Hemos tenido, mira, por ejemplo, un programa de signos y síntomas de las enfermedades de las encías, que en realidad es enfermedad, y aquí tenemos programas de movilidad, cuando están los dientes flojos, de mal aliento, que es halitosis, del sangrado de encía, que es la primera manifestación que presenta la enfermedad, como la gingivitis o la periodontitis. Y mira, tenemos aquí cuál es la función que hace un periodoncista, todo lo que necesita saber, la higiene en personas que tienen brackets o no tienen brackets, cómo se deben de cepillar, algunos aspectos relacionados a tu especialidad, como pacientes que tienen sonrisa gingival, en estos pacientes que tienen alargamiento, en qué casos aplica la colocación de injertos de encía, de dónde, qué tipos de injerto hay. Y aquí, mira, yo tengo una sorpresa. Aquí tenemos dos temas que tú nos hiciste favor de dar hace algunos años, 2 años. Tania, espero que vengas más seguido al programa, ya no te nos pierdas. Los invito a verlos, son muy buenos. Habla acerca de la retracción de encías o recesión gingival, como lo quieran ustedes llamar. Habla también acerca de gingivitis y periodontitis, que son principalmente estas enfermedades que básicamente están enfocados todo especialista en periodoncia o todo periodoncista, ¿verdad? Entonces, básicamente, estos
son programas que tenemos en mi canal de YouTube, Clínica de Ortodoncia Avanzada. Los invito a que se suscriban, a que le den una vista general. Tenemos más de 150 y tantos temas muy interesantes, tratados de una forma muy sencilla, muy simple, pero profesionalmente, siempre aquí en programas grabados en el canal de TV UGED. Y bueno, por último, y lo prometido, yo quiero que les des a todas estas personas que nos están viendo del otro lado de la pantalla, a todo nuestro público, los consejos, que estos consejos son ya a nivel universal, que nosotros como especialistas en estomatología tenemos el compromiso moral, social, ético, de promover para que la salud de nuestros pacientes se mantenga en óptimas condiciones. ¿Cuáles son los consejos que les darías para poder mantener controladas tanto la diabetes como la periodontitis? Es un resumen, ¿no? Sencillo de cómo cuidarnos. Lo primero que nada, una vez que eres diagnosticado como un paciente diabético, pues tenemos que tener controles regulares con nuestro médico que va a llevar el control de la diabetes. Y aunado a esto es acudir con el dentista. En cuanto a ti te diagnostiquen con diabetes, hay que ir al dentista a una revisión. Y también estar en controles periódicos con tu dentista, con tu periodoncista o con tu dentista general. Otra parte importante pues es el tomar tus medicamentos, la dieta que te indique tu médico. Y en cuanto a lo dental, pues la manera más sencilla, económica y práctica de prevenir las enfermedades periodontales es con la higiene bucal. Lavar los dientes por lo menos 2 veces al día, pero de preferencia 3 veces. Y realizar limpieza interdental con cepillos interdentales o con hilo dental. El control del peso y la dieta baja en carbohidratos o baja en azúcares refinadas y alta en antioxidantes nos puede ayudar mucho a tener un mejor control de los problemas de diabetes. Pues bueno, yo te agradezco tu presencia aquí en el programa y espero que nos vengas a visitar más seguido, Tania. Y a ustedes los quiero invitar a que nos sigan, nos vean aquí en el programa de TV UGED Odontología para Todos. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias por la invitación. Buen día para todos. Hasta luego.